Un saludo para todas y para todos. Bienvenidos a esta sesión masterclass sobre cumplimiento social y debida diligencia. Mi nombre es José Fernando Gómez Rojas. Yo he sido invitado por el proyecto Palma Futuro para dar esta sesión que va a tener una duración aproximada entre 40 y 50 minutos. Me presento inicialmente, mi nombre, como les decía, es José Gómez, soy abogado de formación con experiencia en temas de derechos humanos y empresa, sostenibilidad corporativa, Estado de Derecho y demás. Y pues tengo el gusto y el encargo de dar durante estos próximos minutos algunos conceptos, algunos ejemplos en la práctica de qué significa esto del cumplimiento social, de la debida diligencia, sobre todo la debida diligencia en derechos humanos y dónde se encuentran. Y para eso quisiera mostrarles brevemente la estructura de la sesión. Iniciaré con una introducción muy breve. Posteriormente hablaré sobre qué es lo que se les está pidiendo hoy en día a las empresas, que cada vez se les pide más y más. En tercer lugar, voy a hablar sobre el concepto mismo de cumplimiento social, de los asuntos que rige el cumplimiento social. Posteriormente pasaré a hablar del mundo de lo laboral y del relacionamiento con los grupos de interés para cerrar con debida diligencia como herramienta, como vehículo, como proceso. En cuanto a la introducción, simplemente decirles que el propósito durante esta sesión es iniciar contándoles por qué y para qué hablar de cumplimiento social y de debida diligencia. Posteriormente, el corazón de la sesión va a ser el cómo y es, en últimas, yo entendiendo por qué estoy hablando de esto y para qué estoy hablando de esto, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer yo para asegurar un cumplimiento social como me lo piden los estándares, como se espera por parte de grupos de interés, qué es eso de la debida diligencia y finalmente algunas conclusiones que también irán como a título de recomendaciones. Arrancamos entonces con el por qué y el para qué del cumplimiento social y de la debida diligencia. Y esto inicia con que hoy en día a las empresas se les exige, como les decía, más y cada vez más. Hay regulación creciente donde los estados empiezan a emitir normas, políticas públicas, incluso diciéndoles a las empresas hay un deber o una expectativa de conducta que yo quisiera ver reflejada en ustedes independientemente del tipo de negocio, independientemente del tamaño de la empresa o incluso del capital accionario si son no solamente privadas sino también públicas. Y en esa medida, esa es la primera razón por la que las empresas están hablando desde hace muchos años y cada vez más lo van a tener que seguir haciendo en términos de cumplimiento social y debida diligencia. En segundo lugar, es que los grupos de interés lo están exigiendo. Y cuando hablo de grupos de interés, hablo especialmente de las comunidades, pero también de los colaboradores, trabajadores, trabajadoras de una empresa, pero también, por ejemplo, la banca de inversión, el sector financiero, los bancos están cada vez más midiendo a quién le prestan dinero, en quién invierten, qué tipo de negocio se hace con un aliado confiable. Buscan aliados y socios comerciales confiables. Y en último término, el mercado mismo está también cerrándose para quienes no demuestran que están trabajando en estos asuntos. Y pues en últimas, si uno engloba regulación con expectativas de grupos de interés y requisitos del mercado, le va cerrando mucho el margen a las empresas que suelen hacer ese business as usual y es como los negocios, como siempre se han hecho, eso lo vamos a ver en los próximos minutos, y casi que han venido forzándose, su driver principal es, pues es que el entorno me lo está marcando. Eso es en esencia por qué estamos hablando de esto, porque me lo están pidiendo desde muchos frentes, ¿no? Ya iremos a ver si esto también hace que reputen, tenga como consecuencia valor económico para los accionistas. El concepto de desarrollo sostenible aquí es fundamental. En relación con este concepto, pues lo que buscamos es cómo yo
logro satisfacer mis necesidades actuales, pero sin ir a comprometer la capacidad de las generaciones y quienes nos van a seguir en los próximos años y décadas para que también puedan satisfacer sus propias necesidades? En esencia, ese es el concepto desde hace algunas décadas del desarrollo sostenible, y esto se debe a que se reconoce que el planeta tiene unos límites, y tiene unos límites que ya se han ido desbordando, ya se han ido sobrepasando, y en esa medida tenemos que involucrar a todos los actores, incluidos los económicos. Las empresas tienen que ver también con esta apuesta hacia un desarrollo más sostenible, ¿no? Sobre la consecución de unos objetivos de desarrollo sostenible que se han venido desarrollando desde las Naciones Unidas, todo con una noción de necesidades, y es yo como defino mis necesidades sin ir a comprometerlas del futuro. Y aquí pasamos justamente al concepto de los ODS, y es, desde el año 2015 se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, en esencia con un propósito principal, y es reducción de estas inequidades que hay entre las distintas personas, grupos y comunidades alrededor del planeta, alrededor de los asuntos que implican la satisfacción de esas necesidades en términos de educación, de seguridad alimentaria, de salud, de acceso a energía, cuidado del medio ambiente desde ecosistemas terrestres hasta la vida submarina, etcétera. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible no pueden ser cumplidos solamente por los estados. También aquí los actores empresariales tienen que ver. De hecho, hoy en día cada vez es más común ver empresas que, dependiendo de su modelo de negocio, lo que hacen es identificar a qué objetivo o a qué objetivos de estos 17 le apuntan con su modelo de negocio. Dicho de otra manera, las empresas son también parte de y promotores de este desarrollo sostenible, y ya lo que vamos a ver es si lo hacen de manera adecuada. ¿Y qué es hacerlo de manera adecuada? También hay unas expectativas en los términos de cumplimiento social y debida diligencia, que es básicamente el objetivo de esta sesión. ¿Cómo incide esto en el sector agrícola? Y creo que aquí, a lo largo de esta sesión, la idea va a ser ir teniendo mensajes o ir dándoles mensajes a ustedes sobre, y el sector agrícola, ¿qué en particular? Pues ya vieron ustedes que hambre cero es uno de los 17 ODS, es el número 2, pero también hay otros que también pueden ser suplidos o alcanzados gracias a el aporte del sector agrícola en la economía global. Pero también dónde están los riesgos y los impactos inherentes, los que se asocian al sector agrícola. Eso es parte también de lo que vamos a estar viendo en esta sesión, porque la idea es que cada sector vaya identificando dónde están sus propios impactos. Y el identificarlos le permite, cuando se trata de impactos negativos, prevenirlos, tomar todas las medidas necesarias para prevenirlos o mitigarlos, o incluso reparar si ha habido alguna afectación, pero también en términos de impactos positivos, por supuesto, maximizarlos. El qué ha sido parte de lo que les he venido mencionando en estos primeros minutos, y es, pues en últimas, las empresas tienen unas expectativas, un deber de conducta esperado. Ahora lo que sigue en los próximos minutos es el grueso de la presentación, como les mencionaba, y es el cómo. ¿Cómo hacemos para poder cumplir con esa expectativa de lo que esperan nuestros trabajadores y lo que esperan las comunidades y en general todos los actores y socios comerciales que están atados a una cadena de valor? Y aquí parto de unir el qué y el cómo con esta gráfica que en esencia lo que busca es, seguimos hoy, año 2024, hablando de hacer negocios como siempre, ese business as usual, o eso ya ha ido cambiando. Pues sigue siendo una confrontación incluso política, no solo económica, en distintos entornos, dependiendo del tipo de actor, pero sí yo creo que puede decirse que hay cierto consenso incluso global de que sí se espera que los negocios sean hechos de otra forma. Claro, el objetivo de todo negocio es generar valor a los accionistas. Y ustedes pueden ver un poco en esa línea, muy breve, una línea del tiempo, y es, arranca como con esa edad de lo que se llama como la codicia y la avaricia, es yo aquí lo que quiero es generarles valor económico a mis accionistas, y es lo único para lo que me nombran como gerente de una empresa. No hay otro propósito, el resto de temas, eso le corresponde al Estado. Miren cómo eso ha ido variando, claro, inicialmente desde
una mirada más de filantropía, de un principio de solidaridad, y es yo que hago utilidades como empresa, cómo las reparto y de cierta manera trato de generar también valor en el entorno, valor social, pero miren que ha ido cambiando a responsabilidad, que inicialmente se llamaba, o pues se le sigue llamando responsabilidad social corporativa, pero el principio de la responsabilidad corporativa también se ha quedado corto, porque lo que se busca es un equilibrio e incluso un término de un enfoque sistémico hacia yo no solo genero valor económico, sino también valor social y valor ambiental. Si yo logro ese equilibrio, yo estoy siendo sostenible y puedo perdurar en el tiempo. Y en el último eslabón de esta cadena está el tema de las finanzas sostenibles, que es un poco en lo que estamos en este momento, y es desde el mundo del sector financiero, bancas de inversión, organismos multilaterales y demás, se espera que los proyectos de desarrollo, sobre todo los de desarrollo de alto impacto, pues sean ejecutados e implementados por actores confiables. Y en ese sentido, pues surgen estos términos del ESG o de los asuntos ASG, ambientales, sociales y de gobierno, donde yo a partir de unas métricas y de cierta información que publico, que es todo este término del disclosure, pues yo doy cuenta de lo bien o lo no tan bien que lo estoy haciendo. Ya vamos a ver que eso no es suficiente y ya vamos a ver que esto de cierta manera justifica la entrada del concepto de cumplimiento social, pero especialmente también el de debida diligencia. Y por eso lo pongo abajo, porque a lo largo de toda esta evolución, las empresas han sabido y han venido, digamos, fortaleciéndose mucho más en los procesos a partir de los sistemas de gestión. Pues un sistema de gestión lo que busca es eficiencia operativa, asegurar calidad, ¿no? Y una filosofía de mejora continua a partir de ese ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, el ciclo PHBA. Y esto les ha dado un tema de repetición de procesos, pero también de mejora, justamente de ir viendo en dónde debe haber ajustes dentro de una organización para finalmente satisfacer a un cliente. En este caso, lo quiero unir con el concepto de debida diligencia, y es que en este caso el cliente no es cualquier cliente. En este caso los clientes son nada menos que sujetos de derechos, los colaboradores, comunidades, personas, grupos y comunidades en general que están de una u otra manera impactadas por un negocio. Con esto abrimos el espacio del cómo, y con esto espero haber sido claro un poco en la pretensión de decirles, ha habido una evolución y hoy en día ya es cada vez más aceptado que las empresas deben tener una conducta direccionada, una conducta responsable, que es el término que quisiera ir manejando a lo largo de la sesión. ¿Qué es un sistema de cumplimiento social? Y yo aquí parto del concepto que ha utilizado el proyecto Palma Futuro, que a su vez pues, es el que trabaja, por ejemplo, el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, y es un conjunto integrado de políticas, pero también de prácticas, de acciones concretas, a través del cual una empresa busca garantizar el máximo cumplimiento de los elementos sociales y laborales de su código de conducta. Y aquí es muy importante el código de conducta porque es el punto de partida de yo asumo unos compromisos para mi sistema de cumplimiento social, y esos compromisos quedan reflejados en el código de conducta. Y por tanto la implementación de ese código de conducta es lo que supone el nacimiento de un sistema de cumplimiento social. ¿A qué nos referimos con un sistema de cumplimiento social? Pues tiene dos grandes componentes. En primer lugar, lo que las empresas, en alguna de las imágenes anteriores yo les mostraba como sistemas de gestión, es esas categorías que tiene todo sistema de gestión y que ya muchas empresas ya lo hacen casi que de manera automática, ¿no? Y es asignar un grupo de colaboradores con unos roles y unas responsabilidades, un tema de identificar, analizar, evaluar riesgos e impactos, la documentación necesaria a partir de políticas adoptadas por una alta dirección, procesos, procedimientos, reglamentos, etcétera, una comunicación con todos los grupos de interés, unos mecanismos de mejora, ¿no? De comunicación, de quejas y reclamos, medidas correctivas, etcétera. Eso es lo que suele entender cada vez más, y desde hace muchas décadas, una organización sobre sistemas de gestión, y aquí esto se ata a elementos de desempeño laboral. El aspecto laboral es fundamental
en el cumplimiento social. Y ahí, como lo vamos a ver en las próximas imágenes, hay conceptos como el de trabajo forzoso, como el de trabajo infantil. Dentro del escenario del ambiente de trabajo, todo lo relacionado con prevenir que mis colaboradores se enfermen o se accidenten, tema de libertad de asociación, ¿no? Tema de no discriminación, que ahora pues, también es muy fuerte todo este movimiento hacia prácticas de DEI, de diversidad, de equidad e inclusión, etcétera. Cuando se une lo que ya sabe hacer una empresa en sus sistemas de gestión integrados con elementos de desempeño laboral, eso hace un sistema de cumplimiento social. Y es muy importante que lo tengamos claro para lo que viene posteriormente en relación con la debida diligencia. Un sistema de gestión aquí simplemente para hacer digamos, un barrido general, básicamente es un conjunto de muchas cosas. Hay políticas, hay procesos, hay procedimientos, como les mencionaba, hay protocolos, hay reglamentos, ¿no? Que toda organización cumple y se compromete a cumplir para poder cumplir sus objetivos, para poder alcanzar esos objetivos y una satisfacción en últimas a un cliente, ¿no? A unos usuarios. Y a partir de esto se audita, hay certificaciones, ¿no? Pero todo parte del soporte que tiene la empresa para demostrar que esto lo está haciendo de manera permanente, con esta filosofía de mejora continua. Por eso hay un desarrollo documental muy fuerte en un sistema de gestión que a su vez debe ser implantado, digamos, con los distintos procesos de toda organización. El ciclo de la gestión, les hacía mención hace unos minutos, pues se fundamenta en esta idea de la mejora continua a partir del planificar, hacer, verificar y actuar. Es el ciclo PHBA, donde para efectos de la planeación, pues se asigna un personal, como les mencionaba, unos líderes de proceso. Yo hago un análisis inicial de riesgos y de impactos de mi organización. Todo modelo de negocio tiene riesgos y tiene impactos. Aquí lo importante es identificar los propios. Por ejemplo, en el sector del agro, como les mencionaba, hay unos que son inherentes al mismo modelo de negocio. Desarrollo de un código, como políticas, procedimientos, yo cómo me relaciono con mis distintos grupos de interés. No es lo mismo tener relacionamiento con mis contratistas, con mis proveedores, con mis clientes, con mis trabajadores, ¿no? Con mi junta directiva y con mis accionistas, con la institucionalidad, digamos, con el Estado en sus niveles no solo nacional, sino territorial. Pocos sectores como el agro tienen un contacto con el territorio tan evidente como pues, el sector agrícola, cómo yo determino una serie de mecanismos de quejas que van a ver que en la debida diligencia son cualificados, no es cualquier PQR. Debe ser accesible, disponible para que sea conocido, pero que también sea efectivo. Y finalmente, pues en el actuar es yo cómo tomo acciones correctivas y mejoro permanentemente. Esta es un poco la explicación en breve de lo que se trata de esos sistemas de gestión, que son uno de los dos componentes grandes de un sistema de cumplimiento social. Y aquí, pues simplemente lo que quería era darles ejemplos dentro de, esto es declarativo, no es exhaustivo. Muchos de estos elementos que ustedes están viendo aquí, pues son certificaciones, son marcos, son estándares, son reportes, son códigos de conducta. Y uno, en mi formación, yo soy abogado, pero en trabajo permanente con profesionales de las ciencias sociales especialmente, todo esto se utiliza. Son referentes, son códigos de conducta propios de alguna industria o de algún sector. Hay certificaciones, hay algunas que son auditorías sociales que llevan también a ciclos de mejora continua. Hay marcos de referencia, hay metodologías de reporte, ¿no? Y todo esto lo estoy mencionando como parte del mundo del cumplimiento social, que no se agota en lo que ustedes están viendo aquí, pero son ejemplos de todo el universo de posibilidades que tiene una empresa, un sector, una cadena de actores económicos para poder ir levantando la mano y decir, yo estoy aquí comportándome de manera responsable. Acuérdense que la conducta empresarial responsable es el término que nos interesa aquí para efectos del cumplimiento social y de la debida diligencia. Varios de ustedes podrán decir también que aquí puede haber mezcla de peras y manzanas, porque cuando uno habla de certificaciones, de marcos, de estándares, de reportes, de códigos de conducta, ¿tienen propósitos distintos? Sí, y la respuesta es así es.
como el tiempo de la sesión es limitado, no alcanzaremos como a dar en detalle un poco como a qué le apunta cada uno, pero sí es decir, hay un repertorio que se va agrandando, pero lo importante es que no termine siendo, aquí me adelanto un poco aparte de los mensajes, no termine siendo primero algo enredado para las empresas, pero segundo, una válvula de escape para hacer greenwashing, que es un poco exagerar lo que yo estoy haciendo, es exagerar que yo digo que yo lo estoy haciendo muy bien o que yo soy muy responsable, porque los grupos de interés cada vez lo cobran más. Cada vez más hay exigencias de esos grupos de interés que a partir de acceso a tecnologías, a redes sociales, pueden darse cuenta de cuando una empresa está exagerando lo que está diciendo. Entonces esto hay que tomarlo con muchísimo beneficio de inventario, sirve y es parte del repertorio de lo que tienen que hacer las empresas para asegurar cumplimiento social, pero no es suficiente. No es suficiente y ya lo vamos a ver en los próximos diapositivas. Entramos a la segunda parte del cumplimiento social o de los sistemas de cumplimiento social. Habíamos hablado brevemente sobre los sistemas de gestión, ahora pasamos al mundo de lo laboral y al mundo de los grupos de interés, de ese relacionamiento con los grupos de interés que son en últimas quienes me van a decir si yo estoy cumpliendo con estas expectativas de lo social, ¿no? Y cuando digo expectativas de lo social, esto también involucra aspectos como los ambientales, por ejemplo. Arranco con un término que podríamos utilizar quizás como sombrilla, como ustedes lo están viendo ahí, y es el de la esclavitud moderna. Suena exagerado posiblemente para algunos, pero no es exagerado porque hoy en día seguimos viendo muchísimos casos donde personas o grupos, incluso comunidades, están siendo sometidas a estas circunstancias. Y como parte de la sombrilla de esclavitud moderna, miren que está el trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una apenas de esas manifestaciones. Aquí ustedes pueden ver el tema de trata o tráfico de personas, incluso el matrimonio forzoso, que no es pertinente para el concepto de cumplimiento social desde las empresas, pero hace parte en últimas de esta sombrilla de esclavitud moderna para decirles que está ocurriendo, no necesariamente ha sido definido, y por eso yo traigo una definición de Walk Free que básicamente habla de situaciones de explotación, donde una persona no tiene voluntad, no puede negarse a nada, no puede marcharse porque si no queda sujeta a amenazas, a violencia, a coacción, a engaños o abusos de poder. Aquí el factor de la voluntad es muy importante para la definición del concepto de la esclavitud moderna. La característica significativa de todas esas formas de esclavitud es eso, es que una persona priva a otra de su libertad con ánimo de lucro. Eso es muy importante también aquí, es yo me beneficio a costa suya. El costo es la libertad individual y el estancamiento económico de esa persona, y el impacto de estas situaciones de esclavitud moderna pues es absolutamente global porque ocurre a nivel de cadenas globales digamos, de suministro. Ningún país es inmune. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, definen una de esas manifestaciones de esclavitud moderna. Y miren que ya vamos a cumplir casi que un siglo desde esta definición del concepto de trabajo forzoso o el trabajo obligatorio. Para la OIT, trabajo forzoso es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, que coincide mucho con la definición que habíamos visto hace un par de minutos con respecto a la esclavitud moderna. ¿Qué factores contribuyen? Y aquí lo pongo en términos de causa y consecuencia porque una cosa es causalidad y otra cosa es correlación, ¿no? Estos factores, mi sugerencia es verlos más como correlación, no necesariamente como causalidad, por eso me siento en terreno más seguro a hablar de son causa y consecuencia a la vez, pero ¿qué factores contribuyen a que haya trabajo forzoso? Factores económicos, pobreza, desigualdad, demanda de trabajo barato, ganancias y beneficios por parte obviamente de ciertas empresas, factores sociales en términos de discriminación y marginalización, desigualdades de género, falta de conciencia, falta de educación y factores políticos, sin duda corrupción, escenarios o países o entornos donde hay conflictos armados
contribuyen aún más a que pueda haber trabajo forzoso, y la falta de aplicabilidad de las leyes laborales, que es el famoso término del law enforcement, donde hay institucionalidad, pero es una institucionalidad débil, pues es caldo de cultivo en últimas para que pueda haber trabajo forzoso. No todas las personas son igualmente vulnerables. Sin duda hay unas que tienen más capacidades o están en entornos más propicios para salvarse o, digamos, no tener necesariamente este tipo de riesgos. Y contrario a eso, hay personas que tienen más vulnerabilidades. Y sin duda dentro de la lista, lamentablemente es muy grande, simplemente voy a mencionar que trabajadores migrantes es una de las poblaciones que más son víctimas de situaciones de trabajo forzoso, personas que están en situación de pobreza extrema, minorías étnicas y raciales, trabajadores domésticos, y esto sin duda ocurre casi que en más países que en otros, ocurre más unas situaciones que otras. Tema del trabajo infantil, niños, niñas, adolescentes, mujeres y niñas, personas refugiadas y desplazadas, y aquí el desplazamiento en términos de desplazamiento interno, trabajadores de la economía informal. El tema de la informalidad es muy relevante en un entorno no solo como Colombia, sino el entorno latinoamericano. Y esto es un tema que quizás no ocurre mucho en el norte global, y aquí sí es un factor de más vulnerabilidad para eventual trabajo forzoso. Y menciono aquí el término de la interseccionalidad, que es un término que se usa mucho en las ciencias sociales, en la práctica de derechos humanos, y es, no todas las personas están en una sola de estas categorías. Muchas de estas categorías confluyen y concurren en una misma persona, en un mismo individuo, lo que hace que la vulnerabilidad incluso pueda ser mayor. Hay algunos signos de trabajo forzoso que simplemente los voy a mencionar brevemente de acuerdo con la OIT, y es, no tienen que, por supuesto, ocurrir todos, con que ocurra al menos uno o varios de estos, ya puede haber algún indicador de que una persona o un grupo de personas puede estar en circunstancias de trabajo forzoso, y es que haya abuso de esa vulnerabilidad, que haya engaño, que se restringe el movimiento y la circulación, que las personas queden aisladas. Esto ocurre, por ejemplo, en industrias como la pesquera. Ha habido casos y sigue habiendo casos, muchísimas personas trabajadoras migrantes que terminan en estas circunstancias, violencia física y sexual, intimidación y amenazas, retención de documentos de identidad también pasa con personas migrantes, retención de salarios, el tema de servidumbre por deudas ocurre muy fuertemente, y en algunos minutos tengo un ejemplo puntual sobre esta situación, exceso de horas extras, bueno, etcétera. En el caso del trabajo infantil, las cifras son alarmantes realmente, y de acuerdo con CORE, que es, digamos, una instancia canadiense que hace las veces, digamos, de ombudsman y de seguimiento a lo que se hace del lado de las empresas en estos temas, pues miren el dato que dio, y es que por primera vez en 20 años hay más menores de edad que trabajan en comparación con los que estudian. Y esto se da por una serie de razones: el conocimiento limitado de conceptos clave sobre conducta empresarial responsable, la trazabilidad sigue siendo un reto y ya lo vamos a ver, conocimiento limitado de los riesgos y los impactos del tema de trabajo infantil, muy pocos casos confirmados de trabajo infantil, probablemente por escasa transparencia en la cadena de suministro, subregistro muy alto, ¿no? Gran dependencia de herramientas de control como el compliance, las auditorías, sobre todo las auditorías sociales, para identificar estas circunstancias, pero con todo sí pareciera haber un consenso en términos de que cada vez hay más tolerancia cero con respecto al tema de trabajo infantil. Ahí hay algunos convenios de la OIT que de manera pues muy puntual establecen edades mínimas para la empleabilidad, sobre todo en trabajos peligrosos, la definición en el 182 de las peores formas de trabajo infantil, que eso pues se enmarca en esta sombrilla de la esclavitud moderna, tema de la edad mínima para agricultura, que son los 14 años, y explotación laboral. Me parece importante conceptualmente hablando, pues simplemente hacer mención a que es una situación en la que las personas se someten a condiciones de trabajo injustas, degradantes, peligrosas, donde se niegan derechos laborales básicos. Digamos, aquí esto ocurre en empleos formales, claro, pero también en la informalidad, y
suele estar vinculado, suele haber una correlación con vulnerabilidad económica y social de estos trabajadores. Eh, y yo creo que aquí la gran diferencia en relación con trabajo forzoso es que en la explotación laboral hay una negación de derechos laborales básicos. Por lo menos hay como cierta protección a priori que tiene la persona. Eso es conceptualmente hablando quizás una diferencia que me parece importante mencionarles. Además de plantear esto de la esclavitud moderna como sombrilla, trabajo forzoso, el trabajo infantil eh, y el tema laboral, yo lo que también quería en estos minutos es muy brevemente darles algunos ejemplos de lo que ya está pasando en términos, decir buenas prácticas puede ser riesgoso, pero Know the Chain, que es, digamos, una organización y es una plataforma que cada vez toma más fuerza en términos de buscar transparencia en las cadenas globales, ya ha identificado acciones concretas de empresas y aquí seleccioné para la presentación las que tienen que ver con el sector alimentos, porque es pertinente para esta masterclass, y miren las distintas temáticas, algunos ejemplos. Por ejemplo, en transparencia y trazabilidad hay empresas que ya publican las listas de los países de origen de varios productos, cacao, aceite de palma, soya, caña de azúcar. En el tema de salario digno, una empresa que vende chocolate en Holanda, en Países Bajos, ya revela cómo cuantifica un modelo de fuentes de datos específicos para calcular el precio del cacao que le permite a los agricultores en África, de donde obtienen pues, el insumo, obtener ingresos dignos, que es todo el tema de living wage. Y revelan cómo calculan ese precio cada año y que pagan una prima para que los ingresos de los agricultores alcancen un nivel de ingresos vitales mínimos. En términos de prácticas de compras, empresas como Walmart hacen parte de ciertas asociaciones, incluyen acuerdos vinculantes con los compradores, garantizan el pago de una prima a los trabajadores. En evaluación de riesgos en derechos humanos, esta es muy interesante porque miren que hay, la empresa que ustedes ven ahí, Ajinomoto, declara que para evaluar riesgos en derechos humanos utilizan una base de datos de riesgos de una organización que es Verix Maplecroft y el asesoramiento de expertos externos en todas sus regiones, en los, digamos, en temas de procesamiento marino, tema avícola, estudios teóricos, entrevistas a distancia. Hay una serie de acciones robustas para evaluar riesgos, temas de reclutamiento a través de agencias. Smoker divulga los nombres de las agencias con las que contrata, por ejemplo, eso no solía pasar y no suele pasar. Compromisos con los sindicatos. Tesco tiene un MOU, un memorando de entendimiento con una federación sindical mundial, y a partir de ahí pues tiene unos mecanismos de acceso a reclamación, etc. Entonces, esto para decirles que hay buenas prácticas, que es lo que me interesaba también contarles en esta sección. Y a partir de aquí, pues cierro la parte de cumplimiento social con el relacionamiento con grupos de interés. No es suficiente con que se hagan trabajos de escritorio o internos de las empresas. Se espera que también haya un involucramiento cada vez mayor, más efectivo, permanente, sincero, genuino con los distintos grupos de interés. Y los grupos de interés, aquí un poco por la definición del Global Reporting Initiative, es todo el que se puede ver afectado significativamente por lo que yo hago como empresa, ¿no? Y esto es parte del compromiso también de cumplimiento social. Como ustedes pueden ver, pues hay distintos estándares. Aquí estoy dando como ejemplo el AA1000 de Accountability. Ahí ven ustedes lo que suelen normalmente ser esos grupos de interés más comunes, ¿no? Desde los empleados, comunidad, ONGs, consumidores, proveedores y contratistas, el gobierno mismo. Y a partir de ahí, el tema es cómo se diseña una estrategia de relacionamiento con cada uno de estos grupos de interés diferenciada y apropiada. Y a partir de ahí hay dos términos que utiliza accountability, que es un poquito dependiendo como del poder que tiene cada uno de ellos, ¿no? En términos de influencia es quien tiene ese poder de direccionar o de lograr que mis operaciones y mi continuidad en el negocio se pueda afectar para bien o para mal. Dependencia es al revés, es esos grupos de interés que dependen un poco de mi negocio, que están supeditados a mí y que tienen dependencia en asuntos financieros o no financieros, ¿no? Aunque aquí también un poco la salvedad es que, y suelo decirlo, no hay nada más financiero que lo no financiero. Lo no financiero cada vez cobra más relevancia y se vuelve un riesgo financiero para toda empresa.
Con esto cierro la sección gruesa de cumplimiento social y pasamos a la última, que es la de debida diligencia. Debida diligencia como una herramienta para asegurar esa conducta empresarial responsable. Para eso he querido darles unos mensajes iniciales, 10 mensajes sobre el concepto mismo de debida diligencia. Tómenla como un escudo que me sirve para defenderme en caso de que digan usted no se portó de manera responsable. De vuelta yo lo que puedo hacer es decir, sí, yo mire que yo hice esta acción y esta otra, ¿no? De acuerdo con el estándar que hay vigente, que es el más relevante, que lo tienen las Naciones Unidas, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, la debida diligencia son pasos, los pasos que toma una empresa para tomar conciencia de los impactos negativos. Entonces miren que aquí hay algo importante y es, nos centramos en donde yo puedo generar un impacto negativo. Y ese impacto negativo puede ser mío, directo, pero también puede ser indirecto, sobre derechos humanos, de mis actividades y mis relaciones con los distintos grupos de interés. ¿Y yo para qué identifico esto? Para prevenirlo, para prevenir su ocurrencia, su materialización, para mitigar o para remediar, ¿no? Entonces, la debida diligencia es un proceso que aquí aparece como de 4 pasos y es yo asumo un compromiso, yo identifico cuáles son mis impactos, actúo, ¿no? Y hago seguimiento y comunico. Lo interesante de la debida diligencia es que ojalá pase de ser un escudo también a ser una espada. Y es no solo que sea algo reactivo, sino también proactivo como parte de mi modelo de negocio. Los impactos pueden ser reales o potenciales. Un impacto real pues es el que ya se ha materializado o el que está ocurriendo en este momento y el impacto potencial se asemeja al concepto de un riesgo, ¿no? Es una probabilidad de ocurrencia de algo. Ambos deben ser abordados en una debida diligencia. Y aquí voy a decirles quizás uno de los mensajes más importantes sobre debida diligencia en derechos humanos y es, aquí ya no miro el riesgo hacia el negocio, riesgo en términos financieros, en términos legales, en términos operacionales, en términos reputacionales. Aquí miro es el riesgo frente a personas, grupos o comunidades. ¿Cómo mi negocio puede impactar negativamente a alguna persona, a algún grupo o alguna comunidad? Y ese es el lente de la debida diligencia que se ha venido, digamos, cada vez más acordando más a nivel de estados, de empresas y de grupos de interés como organizaciones de la sociedad civil y ONGs. La debida diligencia es un proceso participativo y dialógico, como les mencionaba, pues hay ya estándares, hay referentes sobre cómo hacer un relacionamiento más significativo, digamos no de papel, no cosmético. Las prácticas de compras y contratación ayudan a mitigar esos impactos más allá del nivel 1, eso ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. La debida diligencia debe centrarse en los riesgos más importantes. Para quienes de ustedes han venido trabajando, por ejemplo, sostenibilidad corporativa, pues saben ustedes que en la sostenibilidad se habla del término de la materialidad y recientemente de la doble materialidad. No solo cómo yo puedo impactar al entorno, sino también cómo ese entorno puede impactarme a mí financieramente. Aquí es parecido y entonces la materialidad busca es céntrese en lo importante porque es imposible trabajarlo todo. En debida diligencia en derechos humanos ocurre la misma lógica. Es imposible que usted pueda abordar todos los impactos. Céntrese en los que pueden tener más nivel de severidad, de gravedad, de impacto, ¿no? Y solo esto va a tener sentido la debida diligencia si usted lo trae al contexto específico. Caso, por ejemplo, del sector agrícola. Si no traemos la debida diligencia a lo que ocurre en el sector agrícola en determinados entornos, pues digamos que va a quedar siendo un poco de papel y no vamos a entender muy bien cómo es el proceso. Proceso que ustedes están viendo aquí, les mencioné Naciones Unidas, ahora les menciono a la OCDE. La OCDE ha venido robusteciendo muchísimo en los últimos años el concepto de la debida diligencia y el concepto que han acuñado es el de la conducta empresarial responsable. Conducta empresarial responsable significa hacer debida diligencia. Y la debida diligencia son estos pasos que me anticipo. Miren que se asemeja mucho al ciclo PHBA del que hablábamos hace unos minutos. Aquí empezamos a ver puntos de encuentro entre cumplimiento social y debida diligencia. Yo incorporo esto a mis políticas y sistemas de gestión, justamente. Yo evalúo mis impactos negativos, no solo los míos propios, sino los indirectos, los de mi cadena. Yo tomo acción, yo actúo para detener, prevenir o mitigar. Yo le hago seguimiento a esto. Esto es la lógica de mejora continua. Y yo cuento cómo lo hago.
yo informo, yo comunico a mis grupos de interés. Y si llegaron a haber afectaciones, yo dispongo de mecanismos para que la persona, grupo o comunidad que fue afectada pueda acudir a mí y yo tener medidas de remediación para compensar, para restituir, para indemnizar, para reparar en últimas. Las cadenas de suministro, hay que darle un lugar especial a este concepto porque cada vez más, digamos, hay un foco o un reflector puesto en las cadenas de suministro. En términos de tendencias, es en las cadenas de suministro donde está llevando la debida diligencia y donde está llegando la debida diligencia. Porque es quizás más fácil hablar de mí o incluso del nivel uno de mi cadena, pero sobre todo en cadenas globales, cuando nos vamos yendo a niveles 2 e incluso 3, pues es mucho más complejo, ¿no? En el caso, aquí un ejemplo muy sencillo de, digamos, de los niveles en términos de proveeduría o de suministro, pues cuando yo me consumo un sándwich, miren que empieza por niveles, el tema de dónde yo lo compré, luego quién, en términos de, digamos, de empaques, de los distintos ingredientes que componen el sándwich que estoy consumiendo, hasta llegar al último nivel que es, bueno, en términos de celulosa, de plástico, el sector agrícola, ¿no? Donde nace cada uno de los insumos y los productos que yo estoy utilizando para ese sándwich, pues ya se hace más difícil. Palabras más, palabras menos, lo que quiere decir esta gráfica es llegar al territorio y llegar al predio es difícil, pero esa es la expectativa. En el sector agrícola, y esta es una imagen que tomo de la FAO, miren la complejidad. En términos de una cadena de valor básica, pues está desde la producción, el agrupamiento, la elaboración hasta toda la distribución del mercado nacional, pero también de los mercados internacionales. Esa cadena de valor ampliada se hace mucho más compleja. Sobre todo si uno lo mira desde la prestación del servicio, desde la financiación, desde el suministro de distintos insumos y desde elementos como ambientales como los sociales, ¿no? Desde lo sociocultural, desde lo organizativo, desde lo institucional, hasta elementos de infraestructura. Es complejo. Es complejo hablar de la cadena de valor del sector agrícola. Y esa complejidad es parte del reto para los próximos años e incluso décadas, y es cómo yo puedo dar trazabilidad de esto, porque esta está siendo la expectativa en términos regulatorios, en términos de mercado. Si yo no hago esto, me va a quedar difícil levantar la mano y decir yo hago conducta responsable, pero ¿quién debe asumir los costos aquí? Es una de las grandes preguntas. ¿Quién debe asumir los costos de poder lograr tener conducta responsable? Es parte de la discusión que hay en este momento entre países del norte y del sur global, entre los distintos actores, porque lo que sí está claro es que esta carga no debería recaer en una familia o en una pequeña unidad productiva de ninguna manera. Hay relaciones comerciales que abarca la debida diligencia. Esto es simplemente para decirles, es mucho más que proveedores y contratistas. Quienes tienen licencias, quienes tienen franquicias, empresas conjuntas, los famosos joint ventures, ¿no? Pero los mismos consultores y asesores también hacen parte de, si yo contrato con este actor, debo asegurarme y cerciorarme de que este actor no me vaya a poner en riesgo a mí y que también lo que yo estoy tratando de hacer bien lo haga este actor. En general, los riesgos en derechos humanos más comunes que hay son los que ustedes ven ahí, ¿no? Ya hemos visto trabajo forzoso, ya hemos visto trabajo infantil, pero miren que los temas ambientales también salen ahí, los temas de salud y seguridad en el trabajo, temas de, por ejemplo, deforestación, temas como pérdida de biodiversidad, discriminación en el ámbito laboral, tema de libertad de asociación, entre otros. Suelen ser los más comunes, pero depende cada modelo de negocio. Pueden salir riesgos e impactos distintos. Aquí las siglas PRNU quiere decir los principios rectores de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que son el marco de referencia actual, digamos es la voz de autoridad para un poco explicarles a los estados qué les toca hacer, pero también a las empresas qué les toca hacer. Esto lo resumo porque sé que es mucha información. Básicamente es decir, una empresa puede quedar implicada en un impacto negativo a derechos, no solo con lo que hace, sino también con lo que hacen sus socios comerciales. Es imposible abordar todos los impactos. Priorice. Pero tercero, depende también de la influencia. Si usted tiene influencia en su cadena, en algún proveedor o en algún contratista, ejerza esa influencia.
Pero si no tiene esa influencia y es difícil que usted pueda, de cierta manera, condicionar la conducta de ese proveedor o ese contratista, un poco lo que dicen los principios es, trate de abstenerse de tener una relación comercial. A veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil porque muchas veces un proveedor o un contratista es crítico y a veces es más poderoso que el mismo contratante. Pero lo que sí dicen los principios es, trate de llevar esa expectativa de conducta también a toda su cadena. Decirles que parte de los mensajes de cierre es, como les mencionaba al inicio, cada vez más se está haciendo obligatorio hacer debida diligencia y sobre todo debida diligencia en derechos humanos, como se los he mencionado. La Unión Europea es quizás en este momento el referente más grande porque la Unión Europea ya tiene no solamente un reglamento contra la deforestación, no solamente tiene un reglamento sobre, digamos, en contra del trabajo forzoso, sino que tiene una directiva sobre temas de reportes de sostenibilidad y recientemente se adoptó una directiva sobre debida diligencia, justamente en derechos humanos y asuntos ambientales. Todo esto en bloque quiere decir que la Unión Europea le está exigiendo a sus países, ya había arrancado Francia, ya había continuado Alemania, ya hay países que puntualmente frente a ciertos temas ya venían teniendo legislación interna, pero los países de la Unión Europea pronto van a decir, para que yo le compre productos a usted, demuéstreme que usted lo que me está vendiendo está libre de deforestación y de trabajo forzoso, por ejemplo. Esta regulación, ¿qué incidencia tiene sobre nosotros en Colombia y los países de América Latina? Pues la respuesta sin duda depende del tipo de cadenas, pero cuando estamos hablando de agro, hay sectores que ya están involucrados de manera directa. Estamos hablando de palma, estamos hablando de café, estamos hablando de cacao, estamos hablando de caucho, estamos hablando de banano, estamos hablando, digamos, de productos que tienen como destinatario como el mercado europeo y miren lo que se está exigiendo. Insisto aquí, esto es una pregunta muy compleja todavía y resuelta, y es, ¿y quién asume el costo de esto? Seguramente no podrá ser, y no tendría por qué ser el pequeño cultivador, el pequeño productor, el palmicultor, ¿no? La familia. No necesariamente, pero hasta ahí se pretende ir llegando con este tema de la importancia de las cadenas de valor. Importante mencionar que así como hay un mundo de cumplimiento social que eran todos estos certificaciones, sellos que yo les mostraba al inicio, también hay una batalla por identificar quién está diciendo mentiras o quién está exagerando, que es el famoso término del greenwashing o de los ejercicios simplemente de lista de chequeo, un checklist, y es mucho más que eso. Ya hay incluso reportes, y aquí les estoy mostrando uno muy reciente, por ejemplo, del New York Times, un poco sobre uno de estos sellos o una de estas certificaciones donde en la India, en la industria de la caña, vieron que muchas mujeres eran obligadas a situaciones que se encuadran en trabajo forzoso. Y la auditora que estuvo yendo allá en 2 años nunca encontró nada. Básicamente lo que concluye este estudio de New York Times es los directivos suelen a veces ocultar bien la información cuando les conviene. Algunos de ustedes dirán, ok, pero esto es en India, no es en América Latina. Sí y no. El mensaje fuerte aquí es que para evitar greenwashing y para evitar un poco esta información ficticia o exagerada para decir yo soy responsable cuando realmente no lo soy, la mejor receta es la combinación entre cumplimiento social y debida diligencia. Y esto es muy importante porque es lo que les va a dar la tranquilidad de poder levantar la mano y decir, aquí yo seguramente estoy dejando menos huecos, ¿no? Estoy arriesgándome menos, no solo como persona, sino que estoy arriesgando menos a quien importa, que es a esos sujetos de derechos que son personas, grupos y comunidades que dependen de mi negocio. Simplemente mencionar que como parte de la agenda grande de París 2015 y de la descarbonización, el sector del agro va a ser muy importante. La agenda de la transición energética, que se le da el nombre de transición justa, donde todavía no es claro qué es lo justo de la transición energética, está por definirse, ¿no? El sector de alimentos representa muchas emisiones, por ejemplo, impacta en gran medida a la biodiversidad, al clima, ¿no? Hay inseguridad alimentaria a nivel global, incluso hay hambrunas. En el mismo Colombia tenemos casos de niños y niñas que mueren de hambre. La descarbonización de la agricultura va a ser un tema y empezará a ser tendencia, ¿no? Y esto va a afectar a los pequeños productores, a los trabajadores, a las comunidades, incluso a los consumidores. ¿Qué tanto está preparado el sector del agro para hacer parte de esta agenda? Porque el reflector va a llegar.
El reflector hasta ahora ha estado, como es natural, en el sector minero energético, pero llegará acá, ¿no? ¿Cómo llevar digamos, a un sector del agro regenerativo con alternativas agrícolas más ecológicas, más equitativas? Es parte de la conversación. Decirles que hay un referente propio para el sector del agro realizado por la OCDE, y ya con esto empiezo a cerrar, y es la OCDE y la FAO eh, publicaron hace relativamente poco una guía para cadenas de suministro responsable en el sector agrícola, y los pasos son básicamente los que les había mostrado hace unos minutos, de la debida diligencia de la OCDE, ¿no? Y yo hago las políticas, asumo un compromiso, lo integro a mis sistemas de gestión, evalúo impactos, actúo, tomo acciones, voy haciendo seguimiento, comunico cómo lo hice, y si llego a afectar, pues también dispongo de mecanismos de remedio. Es exactamente igual aquí, pero traído al sector del agro, y en esa medida ustedes pueden ver ahí todos los asuntos que ya se han identificado que son propios del sector agrícola, ¿no? Temas de derechos laborales, salud y seguridad en el trabajo, seguridad alimentaria y nutrición, tenencia de acceso a recursos naturales, bienestar animal, gobernanza, tecnología e innovación, entre otros. Involucramiento de pueblos indígenas. Este también es muy relevante, especialmente en épocas en donde, digamos, asuntos relacionados con consulta previa que no necesariamente le tocan tanto al sector agro como sea infraestructura o minero energético. También es importante el tema de recursos genéticos, que, digamos, en las COP de biodiversidad, ese es un tema que va a ser crucial. A manera de conclusión, y ya con esto cierro, es cumplimiento social y debida diligencia, en últimas, se pueden traducir en asegúrese de tener soportes de que usted está haciendo algo al respecto. En últimas es, dígalo pero demuéstremelo. Como parte de la adopción de estos estándares de debida diligencia en derechos humanos, asuma un compromiso de que incluye usted los derechos humanos a lo largo también de su cadena, haga evaluaciones de impacto, que es la herramienta corazón de la debida diligencia en derechos humanos, y esos hallazgos, por supuesto, páselos a la acción, y los mecanismos de reclamo trascienda de los simples PQR a mecanismos que de verdad permitan un relacionamiento y un diálogo bidireccional entre usted y sus grupos de interés, especialmente trabajadores y comunidades. Las acciones puntuales aquí ayudan muchísimo. Las auditorías, pues es parte del cumplimiento social. Las consultorías, ¿no? Las consultas con grupos de interés, las evaluaciones de desempeño que hacen parte del sistema de cumplimiento social, programas de formación, alianzas con ONGs y centros de pensamiento son muy importantes, pero ninguna por sí misma le asegura ser responsable. El conjunto de todas estas le asegura ser responsable. El tema de contratación responsable llegó para quedarse. Es inevitable. Y esto significa básicamente que la contratación ahora tiene una tendencia a estar basada en el riesgo. Y es mayor el riesgo de no hacer nada. Eso es muy importante también como parte del cierre, y es no hacer nada es más riesgoso. No hacer nada es más costoso también para su empresa en términos legales, reputacionales y financieros. Y simplemente cierro con esta imagen, y es, miren que todos los caminos nos conducen a que, lejos de haber confusión, lo que tiene que haber es articulación y confluencia entre hablar de cumplimiento social y de debida diligencia en derechos humanos. Y por eso las dos gráficas. Hablar de un ciclo PHBA, miren que es bastante similar a hablar del ciclo y de los pasos de la debida diligencia. Y como se asemejan, pues creo que la mayoría de ustedes ya tiene mucho terreno ganado, porque ya lo viene haciendo. Es cuestión de ir poniendo este lente de los derechos humanos un poco con los criterios que yo les daba al inicio sobre los conceptos de la debida diligencia, y de esa manera, cuando ustedes atan lo que ven al final de un código de conducta robusto, con un buen compromiso de respeto en derechos humanos, como lo dicen los principios rectores, más una evaluación de impactos en derechos humanos. Si usted documenta e implementa sus sistemas de gestión, si les hace monitoreo, si tiene un mecanismo de reclamos robusto, y robusto quiere decir con enfoque de derechos humanos según los principios rectores de las Naciones Unidas, y si usted esto lo reporta con las metodologías, ojalá las que son más aceptadas, usted lo que está aquí teniendo ya es el grupo de acciones y de actuaciones para poder levantar la mano y decir, yo aquí tengo conducta responsable. Desde mi oficio
Como les mencionaba al inicio, pues esto ha sido una invitación del proyecto Palma Futuro. Yo lo que hago es dirigir un centro de pensamiento que fíjense que es una de estas alternativas que se presentan para uno poder asegurarse de hacer conducta responsable. Yo hago parte y coordino algunos proyectos en CREER, que es un centro de pensamiento. CREER es el Centro Regional de Empresas y Emprendimiento Responsable. Lo que hacemos es tratar de juntar justamente esto, cómo partir de la práctica y la experiencia ya ganada de las empresas en sistemas de gestión y juntarlo con esta expectativa de una debida diligencia. Y esa es la manera en la que usted puede tener conducta empresarial responsable. Creo que por las redes sociales del proyecto Palma Futuro, así como en las de CREER, esta sesión va a quedar grabada. De mi parte, agradecerles por su atención, quizás su paciencia, porque hay algunos temas que soy absolutamente consciente de que pueden ser densos, pero creo que el objetivo aquí también era hacerlo práctico y es cómo entender y hacerlo parte del día a día esto del cumplimiento social y la debida diligencia. Entonces, muchas gracias y espero que podamos seguir en contacto. Un saludo.